Buenas noches mis queridos socios de aprendizaje, buenas noches, estamos ya transmitiendo nuestra sesión de los miércoles sobre aprendizaje acelerado. Ya aquí está haciendo una temperatura muy agradable de 7 grados centígrados, como 40 grados Fahrenheit, así que estoy como a mí me gusta, con frío. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre aprender haciendo. Hoy voy a intentar un camino distinto a los anteriores. Yo por lo general saludo a mi audiencia y estoy permanentemente mencionando a quienes se conectan. Me han propuesto una alternativa, voy a usarla el día de hoy, de no hacerlo, sino simplemente dedicarme en el tiempo neto de esta experiencia de aprendizaje a realizar la presentación del tema que he venido a presentarles el día de hoy. El tema se llama Aprender haciendo y tiene que ver con un estilo de facilitación que tiene que ver con una forma de hacer las cosas en la sala. Y esa forma de hacer las cosas en la sala a mí me parece maravillosa. Por ejemplo, yo creo que yo solo no he aprendido nada. Es mi fantasía. Yo pienso que yo solo no he aprendido nada. Que he aprendido observando a otro, observando un proceso que hizo otro, leyendo un libro que escribió otro, reflexionando sobre un tema que alguien presentó en el cual me inspiré. O sea, para mí me parece imposible que alguien aprenda algo solo. Y fíjate que me remito a tiempos inmemoriales, allá en la época en donde habían quizás 10.000 pobladores. Estoy seguro que alguien hizo algo primero que nadie. O sea, eso es un hecho. Pero incluso observó a los animales, observó los fenómenos. O sea, que se podría decir que también observó algo que estaba ocurriendo, algo que estaba haciendo algo o alguien. O sea, lo estaba haciendo un fenómeno o lo estaba realizando un animal, un insecto, un árbol. O sea, en cierta forma para mí, yo siento que se aprende observando, reflexionando y actuando, sobre todo actuando. Entonces, la certeza de que se aprende mucho más haciendo se me ha ido instalando a través de los años. Y es que cuando tú aprendes a facilitar facilitando. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a ser un extraordinario facilitador leyendo sobre facilitación, o escuchando a un experto, o viendo un video. Puede ser que haya reflexionado sobre lo que está observando, pero hasta que no lo puso en práctica, ese aprendizaje no ocurrió. Piensen ustedes el día de hoy en algo que ustedes saben hacer bien. Piensen en algo que ustedes, en esa actividad ustedes tienen maestría. Un conocimiento, una habilidad, una actitud, un valor. O sea, piensen en algo que ustedes sienten que tienen un nivel de maestría. Y piensen si ustedes eso que aprendieron a hacer bien, lo hicieron bien a la primera. Yo, sinceramente, lo dudo mucho. Yo pienso que las personas aprendemos haciendo y que yo me vuelvo bueno haciendo algo mientras más lo hago. Mientras alguien me observa para que yo reciba retroalimentación y me vaya dando cuenta de que lo voy haciendo de una manera.
no necesariamente mal, no necesariamente bien, lo voy haciendo. Y mientras lo voy haciendo, me voy dando cuenta cómo lo voy haciendo. Y cada vez puedo llegar a hacer mejor lo que estoy aprendiendo a hacer. A veces el ensayo y el error creo que ha sido parte de mi vida. Yo decía hoy que a mí me encantan mis errores porque he llegado a tener errores que son realmente admirables. O sea, son errores enormes. Y lo bueno es que esos errores grandes, esos errores enormes, me han conducido a salir del error y a mejorar. Y luego recuerdo lo que hice mal, el error que cometí, la corrección que asumí, y así fui saliendo de mi error. Así que voy declarando que mi quehacer como facilitador se va haciendo mejor con el tiempo. Pero lo bueno es que cuando lo voy haciendo mejor, de pronto cometo un nuevo error. Y ese, muy bueno, gracias Nelson, la pedagogía del error, muy bien, la pedagogía del error. Entonces, a mí me gusta no etiquetar mis errores. O sea, yo cometo un error y cometo un error. Por eso cuando yo digo un error grave, inmediatamente reflexiono, ¿por qué grave? No será un error magnífico, no será un error extraordinario, no será el mejor error que pude haber cometido hoy. Y entonces cuando me doy cuenta que he cometido un error, salgo del error o busco salir del error o consulto sobre el error o alguien me observa haciendo las cosas de forma errada y me llama a la reflexión para yo salir a buscar un camino nuevo. Entonces, ahí vengo con el estilo de aprendizaje. A veces yo que he, digamos, recomendado a la gente que evalúe su estilo de aprendizaje, que realice alguna prueba de las maravillosas que hay, por ejemplo, la de David Kolb, que se consigue vía web, y determinar cuál es el estilo de aprendizaje. Pero lo que es importante, y lo hablamos mi equipo y yo, es que el hecho de que tú en el momento en que se te hizo la evaluación, tu estilo de aprendizaje fue percibido con un énfasis en un estilo específico, ese estilo específico no te define. Ese estilo simplemente te guía y tú puedes ir variando tu estilo de aprendizaje, llevándolo a donde tú deseas que vaya para ser un mejor aprendiz. Quitarnos el peligro de quedarnos atrapados en el estilo de aprendizaje prevaleciente. O, peor todavía, etiquetar a nuestros socios de aprendizaje y dejarlos con la marca de que ese es su estilo de aprendizaje. No, ese es el estilo de aprendizaje que resultó de esa medición. Y esa medición puede cambiar temporalmente, puede cambiar, e incluso puede tener tendencias. Pero lo que es definitivo es que nada es de una forma determinada. Vamos siendo de una manera. Entonces, es mucho más fácil cuando tú le sugieres a tu socio de aprendizaje que con base en el estilo de aprendizaje que tú observaste en el proceso, tú le sugieres que tomen unas determinadas caminos. Entonces, claro, en este caso, lo que importa es que ellos se vean haciendo las cosas, que se vean ejerciendo el aprendizaje. Ya sea que ejerzan el conocimiento que adquirieron, la habilidad, la actitud o incluso el valor que adquirieron. De tal manera de que haciendo las cosas, ellos sean
observados por ellos mismos, observados por sus colegas, observados por ti como facilitador de la experiencia de aprendizaje. De esa manera, la gente se vuelve más hábil, más competente, y tú puedes orientarlo a que observen el proceso. O sea, no brindarles tu sabiduría, no brindarles tu forma de ver las cosas, sino dejarle que ellos observen su propio proceso. Aquí hay una variante, y es que cuando sus socios de aprendizaje son quienes los observan y los socios de aprendizaje comparten con sus compañeros sus observaciones, eso es otra cosa. Porque el facilitador tiene la desventaja de que, aún siendo parte de la experiencia de aprendizaje, aún siendo un socio de aprendizaje más en su experiencia de aprendizaje, su peso específico puede resultar un peso muerto, un peso demasiado grande para que el socio de aprendizaje pueda decir si quiere o no aprender de la manera que el facilitador le está sugiriendo. Por eso, la manera de otorgar las instrucciones a los socios de aprendizaje para realizar las tareas tienen que ser hechas con mucho cuidado, porque una instrucción puede llevar al socio de aprendizaje a perder su propia iniciativa, su manera de hacer las cosas. Por eso, cuando a mí me hacen una pregunta, por lo general mi respuesta es una repregunta, un espejo de la pregunta, un parafraseo de la pregunta, de tal manera que la respuesta no venga de mí. Cuando la respuesta a la pregunta del socio de aprendizaje proviene del facilitador, normalmente se convierte en la respuesta. Mientras que cuando la respuesta proviene de los propios socios de aprendizaje, es una respuesta. Entonces, evitamos decretar la respuesta, de tal manera de que la gente se vuelva experta con un método que es comprobadamente más rápido, que es el poner en práctica lo que va aprendiendo. A veces los facilitadores cometen el error de pensar que porque tú lees algo, la gente lo aprende. El facilitador muchas veces comete el error de, porque él es el experto, cuando los socios de aprendizaje lo escuchan, aprenden. Eso por lo general no es verdad. La gente no aprende por leer, la gente no aprende por escuchar. La gente aprende más por hacer. Y cuando yo digo que leer no necesariamente es aprender, no estoy negando el poder de la lectura. Cuidado, ustedes saben que más bien incentivo la lectura. De hecho, durante un periodo bastante prolongado de yo creo que ya varios años, vengo publicando los libros que leo, los libros que tengo en mi biblioteca. Por cierto que no los he vuelto a publicar porque nadie me los ha pedido. Y qué importante es eso. Fíjate, nadie ha notado que durante las últimas semanas no he publicado ningún libro. Entonces yo no he publicado más. ¿Por qué? Porque yo siento que si no hay interés por parte de mi audiencia de conocer los libros que voy leyendo, entonces, ¿para qué lo voy a publicar? A lo mejor yo estaba en un diálogo conmigo mismo, reflexionando sobre los libros que yo estaba leyendo. Entonces ese diálogo lo puedo tener conmigo mismo. Entonces no he publicado más los libros. Y fíjate que la cara que tiene Ayrin aquí en la pantalla de Zoom me hace ver que ella no había reflexionado que yo no estaba publicando los libros. Y fíjate que ella es una de las que normalmente ve las publicaciones que yo hago. De hecho, he publicado solamente en Instagram, no he publicado en Facebook.
no es importante que lo sigas publicando, no es importante. Bueno, me está diciendo Nelson que él siente que no es importante que lo siga publicando. Bueno, y precisamente porque no es importante que yo lo siga publicando, por eso no lo estoy publicando. Decía que escuchar a expertos tampoco es una garantía de aprender. Es muy poco, es escaso lo que escuchamos de un experto que aprendemos. En cambio, yo te garantizo que todo lo que tú pones en marcha a hacer con base en lo que estás escuchando de un experto, eso seguramente va a ser el resultado más favorable para que tú aprendas de ese experto. Pero el solo hecho de escuchar no hace más que llenar el barco vacío del individuo. Entonces, mi invitación es a, si bien es cierto, dejarse influir por un experto, inmediatamente poner en marcha. Dice Nelson que fue que se le olvidó. Dice, no, es importante que lo siga publicando. Está bien. Bueno, Nelson piensa que sí es importante. Bueno, qué bueno, porque fíjate que el poder de una coma, ¿no? El poder de una coma. Entonces, yo pienso que al igual que es una gran influencia para los socios de aprendizaje, aprender en equipo, a veces los expertos que más influyen en mis socios de aprendizaje son sus compañeros. Cuando ponen en marcha los ejercicios de facilitación que nosotros colocamos en nuestros programas de formación de facilitadores. Por cierto, voy a estar esta próxima semana en Ciudad de México trabajando al lado de mi querido hermano Carlos Otero, Manito, y de Liz Granado, su esposa, su bella esposa. Voy a estar trabajando en Ciudad de México formando trainers, haciendo un programa especial que estoy haciendo al lado de Manito, que me enorgullece enormemente. Por cierto, también voy a estar dando una conferencia para la Asociación de Empresarios Venezolanos de Ciudad de México. Me tiene muy orgulloso también esa actividad, y voy a participar en una conferencia internacional de liderazgo en Ciudad de México. Así que va a ser una semana muy ocupada y estoy muy entusiasmado con ese viaje que voy a emprender el próximo día sábado. Por eso es que es importante, y quiero avanzar en eso, el poner en práctica cuando estamos formando facilitadores, pero también en cualquier otra materia, el que el socio de aprendizaje ponga en práctica lo aprendido de forma ipso facto. O sea, no hace falta que la persona domine la materia para ponerla en práctica. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han aprendido a tocar un instrumento musical? A ver, mencionen, a ver, algunos de ustedes, los que han aprendido a tocar un instrumento musical. ¿Será que aprendieron a tocar la guitarra, el piano, la trompeta, los tambores, la batería, la guitarra? Bueno, a ver, dice, hay aprendizaje en tanto hay transferencia, dice Nelson, y Ayerin manifiesta que el 4, para los que no conozcan, es un instrumento que se toca en varios países de América del Sur, principalmente, también en algunas partes de América de Centroamérica. Nelson dice la flauta, fíjate. Pero fíjate, les pregunto, ¿ustedes aprendieron a tocar el instrumento, o mientras aprendían a tocar el instrumento, tocaron el instrumento? Entonces, esa es la mejor prueba. O sea, tú no aprendes a tocar un instrumento mientras lees sobre el instrumento, mientras observas maestros interpretando con el instrumento. Tú aprendes a tocar el instrumento tocándolo con tus propias manos, soplándolo, haciendo que produzca el sonido, y te vas acostumbrando a los sonidos que produce, y así van sucediendo las cosas.
sino imagínate que tú te volvieras un experto en un instrumento musical y que tu primera vez en tener contacto con el instrumento, tú sonaras con maestría. Eso es, yo juzgo que es imposible. No conozco al primer intérprete que haya aprendido sobre el instrumento y lo haya ejecutado con maestría a primera vez que se aproxima a él. Lo mismo ocurre en cualquier otro aprendizaje. Tú aprendes mientras haces. Y eso, además, aprendes más si lo haces acompañado con otras personas. A ver, preguntas de la audiencia. A ver qué preguntas tengo. Tengo una pregunta. Ahí está Ayerin que dice que sí. Y abre su micrófono. Hay una persona que pregunta, o mejor dicho, pide que por favor expliques qué significa eso de que el facilitador se convierte en un peso demasiado grande. Bueno, no le quedó clara la idea. Muy bien, muchas gracias. Yo juzgo que cuando, por ejemplo, a mí me pasa, si yo tengo a una persona a quien yo admiro profundamente y que yo lo considero un sabio y lo considero un experto y esa persona me hace una afirmación, propendo a no llevarle la contraria. Me resulta harto difícil decirle, estás equivocado, eso no es así. Incluso yo que soy irreverente, algunos saben que es así, que soy bastante irreverente. Me acuerdo mucho de mi profesor Arconada cuando una vez una persona que consideraba un gran sabio le dijo, respete usted mi opinión. Y él le dijo, yo lo respeto a usted porque respeto me merece, pero su opinión es una basura. Y yo quedé en una pieza, no podía creerlo lo que había pasado, porque bueno, yo admiraba profundamente, era un autor de más de 50 libros, un hombre que había ganado todos los premios habidos y por haber de las letras y las artes, y este profesor mío estaba diciendo que su opinión era una basura. Pero yo aprendí ese día que muchas veces nos pasa que le damos un peso a la opinión queriendo respetar al opinante. Lo mismo ocurre con el facilitador. Si yo, por ejemplo, muchos de ustedes saben que tengo más de 30 años como facilitador profesional. Entonces, yo puedo cometer graves errores, pero a veces mis socios de aprendizaje no se dan cuenta. Y yo incluso puedo ponerme soberbio y decirle, eso no se hace así, se hace de esta manera, porque yo tengo 30 años de experiencia y te digo que es así. Y si el socio de aprendizaje no tiene la interesa de decirme, estás equivocado, eso no es así, eso es de esta forma y comprobármelo, entonces podemos estar haciendo un daño que a veces puede resultar irreparable. Entonces, gracias por esa pregunta, porque tiene que ver precisamente con que se respeta al opinante, pero no a la opinión. La opinión se discute si es valioso discutirla. Y a veces hasta sin ser valioso, con solamente divertirnos discutiendo y llevando la contraria. A mí me encanta llevar la contraria y creo que es valiosísimo. Aquí me están preguntando, pareciera que estuvieras abogando por los errores. No, yo no es eso. Yo no estoy diciendo que no estoy haciendo apología del error. Lo que estoy diciendo es que es bueno equivocarse. Y sobre todo al principio. Si yo cuando voy a ejecutar una actividad en la cual no tengo maestría, me equivoco, yo me divierto con el error. Y claro, a veces son errores costosos. Pero, oye, más costoso va a ser cuando tú estés calificado de ser maestro y cometas un error. Probablemente el error va a ser extraordinario. A ver, dice, el error da posibilidad, dice Nelson. Así es. El error genera
de forma sana, de forma natural, de forma productiva, genera espacios de aprendizaje. El aprendizaje ocurre mejor cuando los errores ocurren al principio. Entonces, cuando el error ocurre al principio, yo puedo corregirlo mucho más fácilmente porque no está construida la rutina. Cuando los errores ocurren, cuando ya la rutina está construida, es mucho más complejo de cambiar. ¿Por qué? Porque la rutina se aloja en una zona del cerebro que es una zona que es impermeable a la lógica. Entonces, bueno, hablaba hace unos meses atrás, hablaba Simón Hiroskin de su experiencia cuando fue a Inglaterra y creo Irlanda, y había tenido que manejar con la mano contraria, yendo al sentido contrario de cómo se maneja aquí en América. Y bueno, los cuentos de los sustos que pasaron en la carretera por la incompetencia expresa de no saber manejar en el otro sentido, pues es increíble. A mí me pasó siempre, me pasó en todos los países que se maneja por el lado, por la izquierda. Es realmente un desafío. También le pasa, por ejemplo, a las personas que han aprendido a manejar carros automáticos y cambian a un carro de manejo manual, de lo que llaman sincrónico, porque empiezan a poner el pie en donde no es. Y también al contrario, alguien que aprendió el carro sincrónico y cambia automático, entonces anda poniendo como si estuviera pisando el clutch para hacer el cambio cuando no hay pedal. Entonces, porque la rutina está implantada. Entonces lo mismo ocurre con los errores. Cuando los errores se han instalado en nuestra rutina, es bastante complejo evitarlos, quitarlos. Por eso tenemos que buscar que el aprendizaje sea activo. Y mientras más actividad, más posibilidades de errar hay. Eso es una gran ventaja. Cuando el facilitador hace que los socios de aprendizaje permanezcan en actividad, realizando acciones que tengan que ver con el proceso de aprendizaje, se producen muchísimos más errores. Pero entonces se produce también muchísimo más aprendizaje. Eso definitivamente hace el aprendizaje más poderoso, permite retener la mayor cantidad de información y, claro, lo vemos, por ejemplo, algunos de ustedes seguramente han practicado artes marciales o han practicado algún deporte en donde la repetición genera el proceso de aprendizaje. A ver qué dice Nelson. En el proceso de aprendizaje, el error da la posibilidad de revisar el proceso y mejorar. El éxito generalmente cuando se tiene éxito generalmente no se mejora. Puede ser, así es, mucha gente se duerme en los laureles del éxito. Por eso es que declaramos la incompetencia, la competencia consciente, la competencia inconsciente consciente, la competencia inconsciente consciente. O sea, yo sé que soy competente, pero porque soy competente, entonces me declaro incompetente para volver a empezar. Eso es importante a la hora de pensar qué es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente aprenda y no tenga la oportunidad de ejecutar ellos mismos, o queremos que la gente que sea un proceso de entrega de información, de compartimiento de compartición de sabiduría. Eso la verdad no lleva a ningún lado. Lo que es importante es que ejerzcamos lo que vamos aprendiendo. Bueno, les agradezco el tiempo que han dispensado. Me gustaría sus comentarios respecto al modelo de comunicación que utilizamos en el día de hoy. Los invito a escuchar esta sesión y compartirla y, como siempre, ejercer las actividades que hemos recomendado en esta breve plática acerca de aprender haciendo.
Nos vemos como siempre en los días miércoles a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Espero que pueda transmitir desde México. Voy a hacer todo lo posible para hacer la transmisión desde allá y les deseo que tengan una feliz semana. Nos vemos como siempre en el espejo.